Hola a todos. En el día de hoy vamos a ver el tema crímenes o pecados dignos de muerte. Vamos a entender lo que las escrituras nos quieren decir con esto. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio. Vamos entonces a tratar de empezar por el principio. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios, nosotros no podemos desconocer lo que la escritura dice acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es espíritu, es eficaz, no cambia, es eterna. Así que basado en esos principios nosotros tenemos que empezar a entender entonces a qué es que se está refiriendo cuando la palabra nos dice crímenes o pecados dignos de muerte. Entonces vamos primero a mirar acerca de algunos comentarios que dice la escritura acerca de la palabra misma. Por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 34, la escritura dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Aquí hay algo interesante porque hay una relación entre las palabras y el espíritu. Es decir, a quien se le da el espíritu, se le está dando las palabras. Escuche esto: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Así que cuando Dios envía es porque ha dado su espíritu, y si ha dado su espíritu, el que habla está hablando la palabra de Dios. Después en el libro mucho más preciso, en Juan 6:63 dice la palabra: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, observe la relación. El espíritu da vida, y las palabras que yo les hablo son espíritu, por tanto vida, porque el espíritu es el que da vida. Así que el espíritu es el que permite las palabras, es el que da el hecho de que corra la palabra, que se transfiera la palabra. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 13, Pablo está diciendo: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Así que él está hablando con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto es fundamental, porque a veces nosotros queremos ver la Biblia todo desde un marco físico, desde un marco como que exacto, preciso, físico, nada más. Y no, nosotros tenemos que saber acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo físico a lo físico. Así que aquí Pablo nos está diciendo esto. Es decir, las palabras que enseña el Espíritu Santo nos permiten a nosotros acomodar lo espiritual a lo espiritual. En Hebreos 4:12 dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y esto es interesante, penetra hasta partir el alma. Y nosotros sabemos que el alma es una de nuestras partes espirituales, uno de nuestros cuerpos espirituales. Y el espíritu, es decir, que la palabra de Dios es espíritu y afecta tanto a nuestra alma como a nuestro espíritu. Llega y trasciende hasta allá. Y interesante que dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Es decir, está hablando de la herramienta de la mente. Sabemos que la mente es una de las partes del alma, porque el alma es mente con pensamientos, emociones con sentimientos y voluntad con deseos. Y las intenciones del corazón, que es el corazón, el centro del alma. Entonces, si usted observa esto, y voy a volver a recapitular, dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, más que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, es decir, los pensamientos, sentimientos y deseos, y el espíritu, es decir, nuestro estado de ánimo. Dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne. ¿Por qué las coyunturas y los tuétanos? Porque vamos a hacer otro estudio acerca de eso, y es que el espíritu de nosotros, hay una referencia fuerte de que el espíritu de nosotros habita en nuestros huesos. Entonces por eso dice las coyunturas y los tuétanos, hablando de que la masa esa que hay dentro de nuestros huesos, y las coyunturas, las extremidades. Por eso muchas personas: me duele esto, me duele esto, me duele esto, y puede tratar de revisar qué incidencia espiritual hay en eso. Dice: y discierne los pensamientos. Los pensamientos son las herramientas de la mente, es decir, de una parte del alma, y las intenciones del corazón, que es el centro del alma. Entonces, sí observamos que la palabra de Dios tiene que ver
con el alma y con el espíritu. No tiene que ver enteramente todo el tiempo solamente con la parte física. Y eso es fundamental para el tema que vamos a tratar. Ahora, vamos a mirar los versículos bíblicos donde la escritura nos dice que no se debe matar, porque como la escritura nos dice no se debe matar, mas sin embargo hay pecados dignos de muerte, y hay crímenes dignos de muerte y pecados dignos de muerte. Entonces pareciera que al fin ¿qué es o no es? Entonces miremos lo que dice Génesis 24, dice: mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo el Señor, matarás también, y dijo, Señor, matarás también al inocente. Ya sabemos lo que está sucediendo aquí. Es decir, Abraham tenía miedo de decir que Sara era su esposa, entonces dijo que Sara era su hermana. Entonces Abimelech la llevó a su sitio, a su lugar, para intentar casarse con ella o allegarse a ella, y resulta que el Señor le dijo en sueños que ella era la mujer de Abraham. Entonces Abimelech le dice: Señor, matarás también al inocente, porque claramente el Señor no hace un planteamiento de matar a alguien, y mucho menos si es inocente. En el Éxodo 23:7 dice la palabra: de la palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Es decir, el Señor dice, si una persona es inocente y si es justa, no tiene por qué morir. Mas, sin embargo, pareciera que solamente se deja ahí en el marco del inocente y del justo. En Deuteronomio capítulo 5, verso 17 dice textualmente, están los mandamientos del Señor, dice: no matarás. Primera de Samuel 35, dice la palabra: y dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Entonces sabe que estaban persiguiendo siempre a David para matarlo, y entonces hace que se tenga ese juramento. Y es una intencionalidad constante y permanente, es decir, no hay razón para matar a alguien. No, el mandamiento es claro: no matarás. En Mateo 19:18 dice la palabra, y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Sabemos que el joven le estaba preguntando que qué tenía que hacer para tener la vida eterna, y el Señor le dijo estas cosas, y él después le dice: yo desde niño he guardado esas cosas. En Lucas 18:20 pues vemos la misma referencia. Dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Romanos 13:9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, o cualquier otro mandamiento, es esta sentencia. Esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque todos esos pecados se cometen en contra del otro. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos, no codiciarás. Todo tiene que ver con la otra persona. Así que el hecho de amar al otro es sencillamente no hacer ninguna de estas cosas. En Santiago 2:11 la palabra dice: no cometerás adulterio, no matarás. Así que es enfático que la escritura nos dice a nosotros no matar. Ahora bien, pero ¿cómo entonces, si la escritura nos habla de que no matarás, por qué habla la escritura de que hay un pecado digno de muerte? Bueno, vamos entonces aquí a ver lo que nos dice el Señor Jesucristo acerca de Jesús y la ira. Por eso es que, como Pablo decía, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no podemos acomodar lo espiritual solamente a lo físico, y no. Si entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es espíritu, entonces se mueve en todos los ambientes y tiene que ver con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, es decir, con nuestra alma, con el centro de nuestra alma, que es el corazón, y tiene que ver con nuestro espíritu, es decir, tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Así que el Señor Jesucristo nos lo explica mucho más claro, poniendo lo espiritual con lo espiritual, y no solamente con la parte física. Y aquí ya empieza a hacer sentido el hecho de que hayan crímenes que sean dignos de muerte. Miremos entonces lo que dice la palabra, donde el Señor Jesucristo en el capítulo 5, verso 21 del libro de Mateo nos habla acerca, allí hay un subtítulo que dice: Jesús y la ira. Y dice así la escritura: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es claro, es decir, el Señor está diciendo: ustedes saben lo que dice la ley: no matarás,
y cualquiera que haga eso será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es cuando usted se enoja con su hermano, usted está matando a su hermano. ¡Wow! Y eso es lo interesante del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino y nos explicó las cosas muy al detalle, porque toda la ley del Señor, todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los decretos, tienen que ver con nuestra alma, tienen que ver con nuestro espíritu. Es decir, tiene que ver con nuestros pensamientos, sentimientos y deseos y con nuestro estado de ánimo. Así que le dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces analicemos esas palabras, porque decirle a una persona necia es decirle a una persona que está falto de sabiduría. Y él está diciendo que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces, por ejemplo, usted se enoja con una persona y usted dice, esa persona tan boba, tan tonta, tan ridícula, ¿por qué hizo eso? Tan ignorante. Entonces, usted le está diciendo necio. Y si usted le está diciendo necio, usted es culpable ante el concilio. Y escuche que después dice, y cualquiera que le diga fatuo, esa palabra fatuo es como decir bobo, tonto, ese tipo de cosas. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oh, esto es delicado, esto es delicado. Eso es matar a alguien. Entonces, analiza el cuadro. El cuadro es el siguiente. Cuando usted recuerda la historia de Caín y Abel, dice la palabra que el semblante de Caín decayó porque Dios se había agradado más de la ofrenda que había presentado Abel que la que había presentado Caín. Entonces Caín lo llamó a Abel a su campo. Pues déjeme decirle que su campo, su tierra prometida es su alma, es su mente. Ese es su campo, allí en su mente. Y entonces, si usted llama a alguien en su mente, usted peleó con alguien, algo pasó, alguien le hizo algo, entonces usted trae a esa persona aquí a su mente y usted empieza a decir, esta persona es esto, esta persona lo otro, esta persona lo otro. Usted lo que está haciendo es matando a esa persona en su campo, en su tierra. Y eso es lo que el Señor está diciendo, no se enoje con su hermano, porque si usted se enoja con su hermano, usted será culpable de juicio. Si usted le dice necio, usted es culpable ante el concilio. Y si usted le dice fatuo, usted quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y nosotros podemos tomar eso como muy a la ligera. Oh, nadie está viendo eso, pero nosotros no podemos cubrir eso de parte del Señor. Entonces dice el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Acuérdese, no está diciendo no ofrende, le está diciendo deje la ofrenda allí, pero vaya y reconcíliese con su hermano. Es muy importante que usted se reconcilie primero con su hermano. Y después dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso de presentar, usted deja la ofrenda allí. El presentar es que cuando usted estudia en las escrituras, hay una bendición. Cuando una persona trae primicias, hay una bendición específica, hay una declaración específica por las primicias, por los diezmos, por las ofrendas, por todo ese tipo de cosas. Entonces, como quien dice, usted deje eso allí, vaya, reconcíliese y venga para que reciba su bendición, para que reciba la bendición producto de eso. Después les voy a explicar acerca de la bendición de las primicias y la bendición de los diezmos. En el verso 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Allí el hermano o aquella persona con la que usted está peleando, ese es el adversario, pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? El juez es Dios. Si su hermano con el que usted peleó, su hermana con el que usted peleó, le dice a Dios, mira que esta persona ha dicho esto de mí, ha hablado esto de mí, me trató de esta manera, hizo esto, la acaba de entregar a usted al juez. Y dice, y el juez, escucha lo que está diciendo, porque dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, a Dios, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Eso del alguacil, regularmente el alguacil es la parte acusadora, es la parte que te encarcela, es la parte que te hace pagar, es el carcelario, el que te va a meter preso.
Eso es quedar uno en cárceles espirituales. Y dice, y seas echado en la cárcel, de cierto te digo, es decir, lo van a echar a uno en cárceles espirituales por lo que hizo, por lo que dijo, porque con la medida que juzga, tú serás juzgado. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así que esto es realmente serio. El Señor lo que nos está enseñando aquí, oiga, eso de no matar es mucho más grande y mucho más profundo que ir a matar físicamente a una persona. Por supuesto que si una persona en lo físico mata a una persona, va a quedar expuesto ante las leyes civiles del sitio donde esté y va a tener que pagar todo. Pero lo que muchas veces nosotros no nos cuidamos es cuando nosotros matamos a las personas aquí. Y lo triste es que a veces matamos a padres, esposos, hermanos, hijos. Los traemos aquí para matarlos. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos hacer. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los pecados dignos de muerte. Porque digamos que Dios nos guarde y nos ampare. Una persona va y mata a un familiar. Y cuando mata a ese familiar, es muy difícil para usted no traer esa persona aquí a su mente y estar molesta y estar enojada porque mató a un ser querido. Entonces, aquí es donde viene los pecados que son dignos de muerte. Hay pecados que son dignos de muerte. Vamos a mirar lo que las Escrituras nos habla acerca de los pecados dignos de muerte. Por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 21, verso 22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgare en el madero, dice que sin falta lo enterrará, no lo dejará pasar allí la noche para no contaminar su tierra. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Alguien hizo algo realmente malo. Alguien mató a un familiar en lo físico o alguien, el esposo y la mejor amiga cometieron adulterio. Cosas que se salen de las manos como para que usted diga, yo voy a dejar pasar esto en alto. Yo no me voy a molestar, yo no voy a decir ni necio ni fatuo a la persona que me ha hecho esto, sino que es algo que realmente va a perturbar en su mente. Entonces lo que el Señor está diciendo, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir, es decir, usted lo trajo aquí porque eso fue digno de muerte, usted lo hizo morir, y usted lo colgó en un madero. Cuando se habla de colgar en el madero es que se levantaba alto y todos podían ver eso. Y usted podía estar mirando eso. Dice que sin falta, antes de llegar la noche, usted los bajaría de allí y lo enterraría. Para que usted no contamine su tierra. Es para que usted no contamine su alma, para que usted no contamine su mente, para que usted no contamine su ser. En otras palabras, perdónelo, porque cuando el Señor Jesucristo nos va a perdonar a nosotros los pecados, nos dice bautícese. El bautismo es sumergirse en nosotros en agua, que eso es un entierro, nos enterramos en agua y cuando salimos revestidos de Cristo. Entonces es lo mismo, es como que entierre esa situación, entierre ese dolor, porque si usted no entierra esa situación, lo que va a suceder es que usted va a contaminar su mente, su alma, su espíritu, todo su ser. Es por eso que la Escritura dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, porque si no, vienen los verdugos a tu vida. Así que, ¿a qué se está refiriendo? Si yo, antes de acostarme, voluntariamente no perdono a esa persona que me hizo daño, lo que va a suceder es que yo me acuesto a dormir con esa fijación en alto de ese alguien que me hizo daño. Lo que yo estoy haciendo es contaminándome yo mismo, me estoy ensuciando yo mismo, me estoy dañando yo mismo. Entonces aquí es donde viene ese pecado, ese crimen digno de muerte. Hay cosas que son inevitables. Alguien le ha hecho tanto mal a alguien, la abusó sexualmente, le engañó, le golpeó duramente. Hicieron ciertas cosas que se convierten en pecados dignos de muerte. Por eso cuando la Escritura dice, si una persona, adultera o fornica, dice que hay que lapidarla. Bueno, pues usted la trae aquí en la mente y usted la lapida, pero con mucha seguridad tiene que enterrar para que usted no contamine su tierra,
porque de lo contrario quien se está dañando es usted. Pero evite en lo máximo, como dice la palabra, no se enoje con su hermano, no le diga necio, no le diga fato. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 26, en el verso 16, dice la palabra, esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija del agua que estaba a su cabecera. Es David que está diciendo al general del ejército de Saúl que no había protegido correctamente a su Señor y que eso lo hacía digno de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos supuestos a cubrirle las espaldas a las personas que están en autoridad. Entonces eso haría que fuese digno de muerte. En el segundo libro de Samuel capítulo 12, verso 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Y a quién se está refiriendo? Acuérdese que Natán va y le dice a David, había un hombre que tenía 1000 ovejas y otro hombre que solamente tenía una cordera, y aquel hombre que tenía 1000 ovejas quiso tener esa otra cordera, mandó a matar al dueño de esa y se quedó con ella. Entonces cuando a David le pintan todo ese panorama, dice, el tal es digno de muerte. Y entonces Natán le dice, el tal eres tú, porque mató a otra persona para quedarse con la propiedad, con la mujer de él, que era Urías. Mató a Urías para quedarse con la esposa de Urías. Entonces, eso es un pecado digno de muerte. En Primera de Reyes capítulo 2, verso 26, la palabra dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot y a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así que lo que había hecho este sacerdote estaba muy mal. Estaba hablando de Salomón, que había tratado de confabularse con otros para que fueran al reino. Dice, lo que has hecho es como una traición, es digno de muerte, mas sin embargo no te daré muerte, te podrás ir. Entonces, y eso es lo que tendríamos nosotros que hacer. Seguramente hay cosas dignas de muerte, pero vamos a tener que dejarlas ir por amor a nosotros mismos, porque si nosotros mismos no nos amamos y no nos cuidamos y no nos protegemos. Marcos 14:64 dice, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Al Señor Jesucristo lo declararon ser digno de muerte porque él decía que era hijo de Dios. Al decir que era hijo de Dios, se hacía como Dios, pues era Dios. Lucas 23:15 dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces están hablando del Señor Jesucristo, que realmente no era digno de muerte. Lucas 23:22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Es cuando Poncio Pilato le está diciendo a la gente, realmente él no es digno de muerte. En Hechos 23:29 dice la palabra, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión, hablando de Pablo. Que tampoco tenía un delito digno de muerte, pero eran cuestiones de las leyes de los judíos. Romanos 1:35. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces está diciendo Pablo acerca de todos aquellos que cometen idolatría, que han dejado la gloria incorruptible de Dios por la corrupción de imágenes de hombres, de mujeres, de reptiles, de animales y ese tipo de cosas para adorar y ir detrás de ese tipo de cosas. Eso es digno de muerte. Y si nosotros observamos y nos vamos a la ley, al principio de la escritura, nosotros observamos que no matarás, no robarás, y cada una de esas cosas, y decía la palabra, esas cuestiones son dignas de muerte. Cuando pronto como encontraron a una persona haciendo eso, esa persona era digna de muerte. Entonces, lo que nosotros necesitamos mirar es lo espiritual de esto, porque no se trata de que ahorita ir a matar a nadie. Si fuese
toda la palabra para aplicarla de forma física, yo creo que no quedaría vivo nadie. La situación aquí es que esto tiene que ver con la parte espiritual. El Señor nos dice, no maten, no se enoje con su hermano, no traiga a su hermano aquí a su campo para matarle. Pero si él hubiese cometido un pecado digno de muerte, lo colgarás en un madero, lo dejarás allí, pero antes del anochecer, antes de que te vayas a dormir, bajarás el cuerpo y lo enterrarás. Porque las razones por las cuales se tiene que enterrar a otra persona es porque a imagen de Dios fue creado. Es una de las razones. Lo otro es porque se necesita dignidad aún en el momento de la muerte. Luego, entonces, lo que nosotros nos tenemos que cuidar es cómo nosotros procesamos los problemas que tenemos con nuestros hermanos, nuestras hermanas en nuestro corazón, para que, como dijo el Señor Jesucristo, no quedar expuesto al juicio, al concilio y al infierno por causa de nosotros traer aquí y decirle a esa persona aquellas cosas. Ahora, llevemos esto un poco más profundo. ¿Cuántas veces nosotros traemos a nuestros propios hijos o familiares o personas que queremos y nos convencemos y volvemos y decimos, es que es irresponsable, es que no sirve para nada, es que no ayuda, es que le falta esto, le falta lo otro? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es matándolo. Y realmente lo que nosotros estamos llamados no es a darle muerte a nadie, sino a darle vida. Luego, entonces, cuando usted piense de alguien, piense de esa persona en fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces llame a esa persona aquí. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted es una persona redimida por el Señor y que entiende las escrituras, usted lo que tiene que traer, digamos, si tiene un hijo que en este momento es muy grosero con usted, traiga a ese hijo aquí a su mente y allí dele gracias a Dios. Gracias por mi hijo, el cual es muy amoroso, el cual es muy respetuoso, el cual tiene cuidado de mí, el cual tiene en consideración las cosas que yo le digo, tiene, qué sé yo, todas aquellas cosas que le den vida. Eso es como si usted hiciera un huerto aquí, usted planteara un huerto y trajera a su hijo y lo pusiera en ese huerto para que se alimente de ese huerto, y usted allí lo hace que trabaje en ese huerto, porque usted cuando medita, cuando cierra sus ojos y medita acerca de él, usted lo medita desde la perspectiva de la fe, con la certeza y la convicción de aquello que usted le ha pedido y está esperando de parte de Dios. Así que eso es la enseñanza de cuando un pecado es digno de muerte y cuando no es digno de muerte, y cómo nosotros tenemos que trabajar con este tipo de cosas, que podamos nosotros ser santos. Y como decía inicialmente Pablo, cuando decía, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acuérdense que toda la palabra de Dios es traída por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto no se trata de ir a matar a nadie en lo físico porque ha cometido un pecado digno de muerte. Se trata de que nosotros nos cuidemos de no matar en lo espiritual a nadie. Y lo triste es que muchas veces matamos aún la gente que nosotros más amamos, porque siempre estamos hablando mal de ellos, o estamos pensando mal de ellos, o estamos meditando, casi viéndolos haciendo las cosas que no quisiéramos que ellos hicieran. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero eso es precisamente lo que es fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Usted en lo físico no lo está viendo, pero usted tiene la capacidad de traer aquí a esa persona y crear esa persona desde la perspectiva de la fe, hacer ese huerto aquí, ponerlo al comer de ese huerto donde usted le da vida y ponerlo a trabajar allí, meditar acerca de esa persona desde la dimensión de la vida, desde la dimensión del amor, desde la dimensión del perdón y de la justicia, desde la dimensión de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, espero que este estudio haya sido bendición para usted, y si lo fue, por favor recuerde, comente, dele like, comparta. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Bye.